Muy bien. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, Padre de gloria. Bendito Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo, por habernos guardado y protegido, Señor, durante todo el día. Porque si cada uno de nosotros está conectado aquí en este lugar, Señor, es porque tú nos has guardado, nos has permitido salir a nuestros trabajos, pero igualmente regresar a casa. Gracias te damos, Señor, por igualmente proteger a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestros seres queridos. Te pedimos que perdones cualquier pecado, cualquier ofensa que hayamos cometido el día de hoy, Señor, contra ti y contra nuestro prójimo. Y hoy, Señor, nos rendimos a la voluntad de tu Espíritu Santo, para que a través de tu santo y bendita presencia, Espíritu de Dios, tú seas hablándonos, tratando de llevarnos, Señor, a través de este periodo de la historia de los profetas en el exilio, los profetas exílicos, Señor, y después la segunda parte, aquellos que fueron después del exilio a Babilonia del, del pueblo de Israel. Señor, ponemos en tus manos y pongo en tus manos la vida, Señor, de Leonora, de Nevis, de Jefferson, de Lubis, de Camila, de todos aquellos, Señor, que estamos aquí en este curso aprendiendo cada día más de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por la comprensión y la paciencia. Siempre ha habido unas situacioncitas un poquito difíciles, pero pues todo tiene solución. Vamos a arrancar. Aquí tenemos nuevamente este cuadro, que es el cuadro que tenemos desde la clase anterior, donde vemos los profetas que están antes del exilio, pero igualmente vemos los profetas en este momento, los que vamos a mirar en esta clase, que son los profetas que están en el exilio. Como nos hemos dado cuenta, estamos estudiando eh, los profetas de la manera de preexílicos, exílicos y postexílicos. En este caso vamos a hablar de los que estuvieron durante el periodo del exilio, que lo tenemos aquí en este rombo amarillo. Ahí estamos viendo a Daniel, estamos viendo a Ezequiel, estamos viendo a Abdías. Muy bien, continuemos. Perdónenme. Muy bien. Tenemos de todos los profetas, 3 fueron enviados a Israel, 2 fueron enviados a Nínive, 1 fue enviado a Babilonia, otro fue enviado a Edom. En este caso tenemos ya 2 que están en el exilio, inclusive los 3, uno en Israel, Ezequiel, otro en Babilonia y otro en Edom. Y tenemos 9 que fueron enviados a Judá, o sea, al reino del sur. Muy bien. ¿Quién me quiere colaborar con el profeta Daniel? El profeta Daniel es conocido entre nosotros. ¿Quién me quiere colaborar leyendo esta diapositiva? Bueno, entonces yo me hago la lectura de esta diapositiva. El profeta Daniel. Estamos hablando de unas aproximaciones entre el año 604 y el año 535 antes de Cristo. El nombre Daniel representa o significa Dios es mi juez. Hemos hablado muchas veces de la importancia de los nombres, no solamente los nombres personales, sino los nombres también de los sectores geográficos
que vemos en la Biblia. En la Biblia todo lo que tiene, todo lo que está escrito tiene un propósito muy claro. Por lo tanto, cada nombre, igualmente mi hermano Luis, buenas noches, tiene también su representación y su significado. Por este caso, estamos hablando de que Dios es mi juez. El libro de la profecía, y también es un libro escatológico, este libro de Daniel, sobre los postreros tiempos, tiene 12 capítulos y 356 versículos. Contiene profecías, como decíamos, sobre los últimos tiempos y el fin del reino babilónico. Es un libro eh, fácil de leer, pero igualmente es de estar mucho tiempo en oración, porque hay pasajes del libro que se vuelve un poco denso. Su vida en Babilonia y llegó hasta por lo menos el año 530 antes de Cristo. Sabemos por las escrituras que Daniel no regresó, se quedó en Babilonia, ¿verdad? La mayoría de los eruditos conservadores creen que el libro de Daniel lo escribió el profeta y estadista de ese mismo nombre que vivió el cautiverio de Babilonia y de los medo-persas, casi 70 años después de que iniciara la cautividad en el año 605 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que fueron llevados a Babilonia en el tiempo de la esclavitud fueron generaciones que fueron hasta allá, unos murieron en Babilonia y otros crecieron en Babilonia, porque como todos conocemos, 70 años, aunque ellos inicialmente pensaron, pensaron que iba a ser por corto tiempo, el Señor les dijo, no, hagan casas, construyan, ¿sí? Porque aquí se van a quedar un buen tiempo y fueron 70 años. Es el cuarto de los profetas mayores. Pertenecía a una de las familias nobles de Judá, como lo podemos leer en el mismo libro de Daniel, tal vez como dice, de sangre real, según el historiador Josefo, en uno de sus escritos de las antigüedades. En el año 605 a.C. fue llevado a Babilonia en la primera deportación. Educado bajo las costumbres, idioma, tradiciones en la corte de Nabucodonosor, aprendió el idioma de los babilonios y también fue bautizado con el nombre de Belsasar. Después de los 3 años, ustedes recuerdan muy bien, de educación y de resistir el impacto de la cultura y la religión babilónica, según este mismo libro, este y sus compañeros se rehusaron a alimentarse de la comida y del vino eh, que les enviaban. Ellos prefirieron tomar su propia dieta y estos muchachos, tanto Daniel como sus compañeros, empezaron a aventajar a todos los demás, por lo que igualmente eso les hizo que tuvieran unos puestos de servicio del rey en lugares importantes. Muy bien, miremos otro poquito acá, donde nos dice que Daniel se hizo famoso, claro, como intérprete de visiones, lo mismo lo podemos leer aquí en este mismo libro, y esa fama lógicamente creció mediante sus visiones y profetizó el triunfo del reino mesiánico. Todo esto, como les he dicho varias veces, qué bueno que los devocionales ustedes los pudieran hacer a través de estos mismos libros para que se vayan empapando y nos empapemos de lo que realmente estamos estudiando, que no solamente sean las diapositivas y demás, sino que tengamos nosotros mismos la conciencia
de que lo que estamos leyendo y estamos estudiando se nos quede grabado y sea de mayor alimentación. Eh, este hombre se distinguió por la observancia de la ley, su valor y su tenacidad. Era un hombre de oración habitual, 3 veces al día estaba orando, no solamente cuando él estaba o cuando pasó momentos de presión, ¿sí? Inclusive que su vida pudiera estar en peligro, eh, oraba más. No, él tenía la costumbre de orar, como dice el mismo libro de Daniel, de orar 3 veces al día. Qué bueno nosotros también poder tener ese hábito, ¿sí? Ese hábito de poder tener esos tiempos de oración. Un hombre con gran sabiduría que sirvió bajo el gobierno de Nabucodonosor, Belsasar y Darío el Medo. Tuvo su última visión en el tercer año del rey de Ciro, el 536, cuando ya tenía 80 años. Según una tradición rabínica, que estas tradiciones eh, rabínicas son bien importantes también. Daniel volvió a Jerusalén con los cautivos liberados por el decreto de Ciro. Eso dice una tradición rabínica, aunque realmente muchos dicen que no regresó. Muy bien. ¿Qué más hizo Daniel? Daniel tiene los que estudiaron escatología también vieron el libro de las 70 semanas de Daniel y demás. Daniel hizo varias predicciones, por eso igualmente profeta, porque para que usted sea profeta es porque sus predicciones se cumplen o se están cumpliendo. Predijo que después del imperio babilónico, el imperio medo-persa, llegarían los griegos bajo Alejandro el Grande, cosa que sucedió. El imperio griego se dividiría más tarde entre los 4 generales de Alejandro al morir esto, ¿cierto? También sucedió. Daniel dijo también que el pueblo judío sufriría una gran persecución bajo alguien que ascendería al poder tras la muerte de Alejandro. Y la contribución teológica, que es algo que siempre tenemos que buscar en todos los libros de la Biblia, surge de su naturaleza como profecía apocalíptica, ¿no? Altamente simbólica en sus expresiones, toda la profecía de Daniel estuvo dirigida a lo que era el futuro cercano del profeta, pero aún hoy día contiene un mensaje para el futuro, que eso es lo que vemos por allá en las 70 semanas y demás. Muy bien, ¿quién me quiere colaborar, por favor, con esta segunda diapositiva? Amén, pastor. Amén. Gracias, Jetas. Bueno, el profeta Ezequiel, año 593 al 570 antes de Cristo. Ezequiel pertenece a los primeros años de la cautividad en Babilonia. Ezequiel debe haber sido llevado cautivo en la segunda deportación en 1597 antes de Cristo, unos 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel contiene las profecías del juicio durante el cautiverio babilónico. Para entender, se debe leer 48 capítulos y 1268 versículos. Ezequiel, en hebreo, Yehezkel, o sea, Dios fortalece. Uno de los profetas mayores, por ser un hijo de un sacerdote, Buzi, capítulo 1, versículo 3. Quizás lo criaron en los alrededores del templo con miras a continuar el oficio de su padre.
Debido a la toma militar de su nación en 1597 a.C., lo llevaron cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín y otros nobles. Segundo libro de Reyes 24, del 14 al 17. Tal vez permaneció en el cautiverio toda su vida, pero como cualquier desterrado, sus pensamientos siempre volvían a su ciudad natal y se interesaba profundamente en todo lo que en ella pasaba. En 593 a.C., cuando ya tenía 30 años, Ezequiel 1:1, la edad cuando por lo general se iniciaba el ministerio sacerdotal, Ezequiel tuvo visiones por las que recibió su vocación profética. Ezequiel del 1 al 3. Muy bien, continuamos, por favor, Jefferson. Claro que sí, pastor. La esposa de Ezequiel murió de repente el mismo día. Nabucodonosor tomó a Jerusalén en el 586 a.C., pero Dios le prohibió el luto al profeta. Está en el capítulo 24, del 1 al 2 y del 15 al 18. No se sabe si el profeta tuvo hijos. El libro de Ezequiel refleja el conflicto emocional entre el hombre que se preparó para ser sacerdote, esa actitud litúrgica, y aquel que Dios llamó a ser mensajero, pasión profética. El joven que siempre quiso oficiar en el culto del templo de Jerusalén tuvo que aprender a adorar a Dios sin templo y sin sacrificios, en tierra extranjera, y enseñó a su pueblo a hacer lo mismo. Lo vemos en Juan, una referencia en Juan 4:23. Ezequiel siempre mantuvo una vívida esperanza en la restauración completa del pueblo, la ciudad y el templo. Ezequiel del 33 al 48. El ministerio de Ezequiel duró unos 22 años hasta el 571 a.C., Ezequiel 29:17, y quizás aún más. Junto con Esdras, se considera como el padre del judaísmo del post-cautiverio. Señor, el poscautiverio. Qué tremendo uno tener ese conflicto, ¿cierto? Como entre la parte sacerdotal, pero al mismo tiempo ser llamado de parte de Dios para ser mensajero en el campo profético. Y más duro todavía cuando eh, estás acostumbrado a que debes o que tienes un templo donde oficiar el culto y de pronto de un momento a otro ya no lo tienes. Esto sucedió ahora en pandemia. Muchas personas en pandemia se sintieron vacías porque no podían ir a las sedes y a los templos. De hecho, se veían muchas personas por las partes de afuera de las iglesias, especialmente de las iglesias, de la iglesia tradicional, de las barandas, orando, ¿sí? Porque sienten que hay una conexión mayor cuando están en el templo que cuando están en sus casas o están en la calle. Pero a este hombre, desde su juventud, le tocó aprender a adorar igualmente en tierra extranjera, sin templo, sin sacrificios. Y lo mejor de todo es que le enseñó al pueblo a hacer lo mismo. O sea que esto es lo que nos lleva a nosotros a entender que es que la verdadera adoración no tiene un lugar específico, sino que la verdadera adoración es una actitud de corazón. ¿Sí? El adorador no necesita tener un lugar, no necesita tener instrumentos, no necesita esto para realmente llegar a esa adoración a Dios. El adorador tiene que tener una actitud de adoración. Eh, Voy a decir algo aquí, que es, muchas veces creemos que la adoración proviene a través solamente de la música, y la adoración no solamente es a través de la música. De hecho, el músico que no tenga tiempos privados de adoración al Señor, no es un adorador.
¿sí? Sino simplemente viene a ser un músico. Por lo tanto, qué importante es que las personas que ministran la alabanza, igualmente en sus casas, deben tener siempre, no solamente un día antes del tiempo de la alabanza o un día, no, todos los días debe haber un tiempo solo de adoración al Señor. Sí, porque debemos crear ese corazón y esa actitud de adoración al Señor, sin instrumentos, sin cánticos, sin grupo de alabanza. Debe ser una actitud personal de corazón, para que no simplemente me convierta yo en un músico. Si no hay adoración previa en la casa, no hay realmente un corazón que adora. Muy bien, continuemos aquí. Voy a leer en las primeras profecías. Gracias, Jefferson. Ezequiel habla como un cautivo en Babilonia que espera que Jerusalén ha de ser destruida. Capítulo 24 describe el comienzo del sitio final de la ciudad. En esa época, acordémonos que existía este plan eh, militar, digámoslo así, de batalla, que se hacía, se sitiaban las ciudades para que no ingresen. Buenas noches, qué pena interrumpir. No me había podido conectar, profesor. Discúlpeme. Tranquilita, tranquilita, mi hermana Yulisa, bienvenida, bienvenida. Gracias. Entonces, eh, se le hacía sitio a las ciudades para que no pudiera ingresar ni alimentos, no pudiera salir nadie. Por lo tanto, se iban agotando todos los recursos y lógicamente era más fácil poder tomar las ciudades. Entonces, esta fecha era tan importante que Dios mismo, el Señor, quiso que el profeta la escribiera para que se recordara el horrible acontecimiento. Acordémonos que todo lo que existe en la palabra del Señor nos quedó a nosotros para que nosotros a través de la lectura, a través de la enseñanza, a través del estudio de la Santa Palabra, igualmente nosotros comprendamos lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros caemos en desobediencia. ¿Sí? Todo lo que está escrito en la Biblia, primeramente hay que entender que es la historia de Dios, no es la historia de la humanidad, es la historia de Dios, donde por su gracia y misericordia nos permite a nosotros ser que coprotagonistas, pero realmente es la historia de Dios. Pero igualmente a través de todos los relatos, y esto es bien interesante y bien importante, no podemos sacar simplemente el Antiguo Testamento porque es el Antiguo Testamento y quedarnos solamente con el Nuevo Testamento, no. Todo el consejo de Dios es completo. Todo se complementa, tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Debemos todo el tiempo estar tanto en un lado como en el otro, porque todo me va a traer enseñanza, ¿verdad? Entonces, estos acontecimientos precisamente era para futuras generaciones y eso nos incluye a nosotros. Entonces, ya esto mismo le sigue ese mensaje de la olla que hierve y borbotea con piezas de carne. Por eso les digo que qué importante es poder leer estos textos mientras estamos haciendo igualmente las clases, que nosotros vayamos entendiendo todo lo que estamos viendo aquí en estas diapositivas, realmente tengan un sentido más claro para nosotros. Entonces, en alusión al castigo de Judá, sí, son todo este tipo de simbologías que tienen que ver también para mostrar algunos acontecimientos que estaban sucediendo o que iban a suceder. También aquel día, la amada esposa de Ezequiel, como veíamos antes, murió. A Ezequiel, como leímos anteriormente y lo estaba leyendo Jefferson, a Ezequiel se le prohibió de parte del Señor expresar su dolor en señal de la ira de Dios, ¿cierto? En señal de la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra una nación que era indócil. Sí,
Y hemos visto otros profetas como Oseas también, que igualmente el Señor les envió como un mensaje hacia el pueblo, ¿sí? No hacer luto en este caso, no mostrar en ningún momento dolor en señal de la ira de Dios. Muy bien. Mi hermana Leonora, ¿nos quieres colaborar, porfa? Sí, pastor. Gracias. Desde donde dice unas partes, ¿verdad? Señora, muchas gracias. Dice, unas partes del libro se escribieron durante el largo sitio de Jerusalén. En Babilonia, el profeta debe haberse enterado del sufrimiento de sus compatriotas en la patria lejana. Un día le llegó la noticia de la caída de Jerusalén y Ezequiel aprovechó para predicar un inolvidable mensaje. Todo el libro muestra que Dios es el omnipotente soberano que actúa en toda la historia humana, pero más que los demás autores bíblicos, Ezequiel pone de relieve la realidad del pecado que domina aún al pueblo escogido en muchos momentos de su historia. A la vez que reconoce la soberanía divina, recalca que el hombre tiene la responsabilidad de su pecado y tiene el llamado al arrepentimiento. Los tonos oscuros y repulsivos con que Ezequiel pinta el pecado destacan su concepto de la gracia divina. Ezequiel es un profeta que acentúa la realidad del juicio y la ira de Dios, pero también habla con pasión del tierno amor de Jehová, quien busca a sus ovejas perdidas, no quiere la muerte del que muere y ruega, convertíos pues y viviréis. Muchas gracias. Sí, les animo para que se lean este pasaje, capítulo 33, versículos 21-29. Les animo. Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. Dice esta diapositiva, Ezequiel fue el primero que instó a la responsabilidad individual. Esto también tenemos una referencia ya en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, pero en el famoso capítulo 18 tenemos un desarrollo sin paralelo de esta doctrina. Es muy bueno que estemos todas estas referencias bíblicas, estemos leyéndolas, todas estas referencias bíblicas las estemos mirando, ¿sí? No nos quedemos simplemente con lo que está ahí escrito, no, vayamos y hagamos el trabajo completo. Sin embargo, el libro termina con la visión de una sociedad que no deja campo para el individualismo egoísta, tan común en épocas posteriores, tan común inclusive hasta en estos nuestros días. Ese individualismo egoísta, desafortunadamente también dentro del pueblo de Dios en la actualidad. Ezequiel presentó la solución de la problemática de la persona en la regeneración interna, sí, de esa circuncisión de corazón, la obra del Espíritu de Dios y el sello del pacto renovado. Fue inclusive, como dice aquí, más preciso que el profeta Jeremías. Ezequiel, como sacerdote, siempre buscaba la renovación, jamás el rechazo, la restauración, jamás el rechazo, que eso es importante también en nuestros días. Muchas veces vemos como un hermanito resbala, como un hermanito cae, y en vez de buscarle la restauración, lo que hacemos es que buscamos el rechazo, buscamos el señalamiento. Tengamos cuidado con eso. La renovación, en este caso del templo, cultos, sacrificios y otras expresiones externas de la religión. Ezequiel, como ningún otro profeta, se puso de parte de Dios y aún expresó deleite en sus juicios divinos
pero con su profunda conciencia del valor del individuo, asignó al cuidado pastoral un papel profético. Su hondo sentido de responsabilidad como atalaya, que debía velar por la salvación del prójimo, no tuvo paralelo humano en la historia bíblica hasta el apóstol Pablo, lo cual vemos como referencias allá en Romanos, y vuelvo y les incito a que por favor estemos leyendo. Mi hermano Luis, buenas noches. Luis Santiago, bendiciones. Pastor Mario, bendiciones. ¿Cómo estás, mi hermano? Nos Pastor, bien, colaboras. bien. Pastor, voy manejando, llegando a la casa. Ya Tranquilito, no se preocupe. Vamos a... le leo la siguiente. Yo ya estoy aquí cerquita de la casa, pastor. Listo. Mi hermana Yulisa está... Gracias, pastor. Profe, qué pena, buenas noches, el Señor le bendiga. Ya tengo el audio bien. Listo. ¿Puedes leer, por favor? Amén. Dice, Habla Yulisa. ¿O quién? Yulisa, por favor. Bueno, listo. Listo, pues. El profeta Abdías. Libro que profetiza la destrucción total de Edom. Abdías, siervo de Jehová, nombre hebreo de por lo menos 12 hombres del Antiguo Testamento. El cuarto de los profetas menores, aunque en este caso quizás no sea un nombre propio. Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. El tema principal es el juicio divino que caería sobre Edom, descendiente de Esaú, por su malévola actitud hacia los hijos de Judá. La primera parte del libro describe la soberbia de Edom, su falsa confianza en la posición estratégica que disfrutaba su capital y su falta de misericordia hacia los habitantes de Judá cuando el enemigo lo huyó. Por estas razones los edomitas sufrían el juicio de Dios. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana Nevis. Con gusto, profe. dígame, profe. Vamos leyendo, porfa. En la segunda sección se anuncia la llegada del día de Jehová, que significa juicio sobre todas las naciones y exaltación para el pueblo de Israel. Festeja, esa parte no la veo, de Jehová, implícito, El reinado de Jehová, sí. implícito en el triunfo del monte de Sión sobre el monte de Saúl. A medida que se desarrolla el argumento de Abdías, queda claro que Edom es una metáfora que trasciende el contexto inmediato y que se refiere a los pueblos que se oponen a Jehová y a los suyos. Edom no entiende de solidaridad, de compasión ni de fidelidad a un pueblo hermano. Edom confía en la condición propia de un pueblo de tradición sapiencial venerada. Teman con poderío militar, estratégica, ubicación geográfica y relaciones sociopolíticas importantes con los poderosos de la región. No se le ocurre que el pueblo santo que ha sido rescatado, liberado, un remanente, en última instancia transcienda y es vindicado. Correcto. No entiende que triunfe la visión alternativa del monte de Sión sobre la sabiduría establecida de los montes de Saúl. Abdías pues no recuerda que desde el monte de Sión las cosas se vean desde la óptica de un pueblo que en virtud de haber sido liberado por Dios vive bajo su dominio. Yes. La diferencia que tienen todas las creencias. Y el pueblo de Israel estuvo rodeado de una serie de naciones muy complejas, muy complejas, y por eso siempre el Señor estaba enviando profetas para que estuvieran siempre instando al pueblo de Dios a estar con la mente, el corazón y la visión siempre puesta en Él.
que quitaran los ojos de las personas que estaban a su alrededor, de esas naciones que estaban alrededor, que eran los que traían, contaminaban y demás. Cumplimientos de la profecía de Abdías. Gracias, mi hermana Nevis. Gracias, mi hermana Yulisa. Abdías predijo que los idumeos, o sea, de Edom, serían talados para siempre, como si no hubieran sido, que un remanente de Judá sería salvo y que el reino de Dios de Judá aún prevalecería. Después de 4 años del incendio de Jerusalén, Edom fue invadida y asolada. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía se cumplía en el año 582 antes de Cristo por los mismos babilónicos a quien ellos habían ayudado contra Jerusalén. Los nabateos se apoderaron de Edom. Los pocos idumeos que restaban quedaron circunscritos a una región del sur de Judea, de Judea, en donde subsistieron aproximadamente durante 4 siglos como enemigos activos de los judíos. Qué importante es empezar a darnos cuenta que aquí hay unos términos, los nabateos. Eso son tareitas para cada uno de nosotros. Averiguar quiénes eran los nabateos, quiénes eran estas personas. Los pocos idumeos, como dice ahí, en el 126 fueron sojuzgados por Juan Hircano. Otra tareita. Uno de los gobernantes de qué? De los macabeos. ¿Ustedes saben cuáles son los macabeos? Esos son unos parte del pueblo de judío, ¿verdad? Se les obligó a circuncidarse y fueron absorbidos dentro del Estado judío. Cuando Palestina fue conquistada por los romanos en el 63 antes de Cristo, estos entregaron al mando de Judea a los Herodes, una familia ¿de dónde? De Edom, idumeos, políticos, nada que tenían que ver con el linaje de David, absolutamente nada. ¿Sí? Estos Herodes eran unos políticos y ahí estaban montados y los pusieron precisamente los romanos, una familia idumea. Esto fue el final de los idumeos con la destrucción en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la cual también nuestro Señor Jesucristo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra, la destrucción en el año 70 después de Cristo, y desaparecieron ¿de dónde? De la historia. Muy bien, hasta aquí tenemos los exílicos. Voy a dejar aquí, voy a entrar aquí. ¿Alguno de ustedes quiere que hagamos una paradita de 5 minutos o continuamos? ¿Continuamos? Pasto, buenas noches, bendiciones. Pues por mí no hay problema si vamos de corrido. Vamos de corrido. Listo, vámonos con la otra. De una vez. Muy bien. Vámonos aquí de corrido. Vamos a poner esto bien bonito aquí. A ver. Y nos vamos para acá. Muy bien. Bienvenidos entonces a la última clase con los profetas postexílicos, ¿verdad? Los profetas postexílicos. Muy bien. El postexilio en el año 555, Ciro, rey de los persas, se rebela contra su soberano Astiages, rey de los medos, ya en el 549. Estamos siempre hablando antes de Cristo. Ciro era el rey de los medos y de los persas.
o sea, de ese reinado, de ese que se llamaban los medo-persas. En el año 539, Ciro entra en Babilonia, devuelve a las ciudades los ídolos llevados a Babilonia. En 538 surge el edicto de regreso del destierro, de regreso para la casita. Muy bien. Aquí volvemos a tener nuestra lista, donde arrancamos en nuestra segunda clase con los preexílicos desde el año 850. Y en este momento vamos a llegar ya hasta el 450 o 400 antes de Cristo, con el último de los profetas, que es ¿quién? Malaquías. ¿Qué sucede entre Malaquías en adelante? Son 400, hay gente que dice 450 años, donde Dios no mandó profeta, donde no hubo palabra de Dios para el pueblo de Dios, hasta que resultó ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, conocemos ese periodo entre el Antiguo Testamento, o sea, entre Malaquías, finalizando Malaquías, comenzando Mateo con Juan el Bautista, como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Un tiempo, digamos, donde Dios no envió profeta, pero el pueblo detrás del pueblo de Israel seguía teniendo unos eventos donde vemos que hay unos libros como los Macabeos, todo este tipo de cosas, que es bueno leerlos, porque ¿qué es lo que sucede? Que tienen, muchos de ellos tienen unas contradicciones conforme al resto de las escrituras. Si ustedes se dan cuenta, y ya lo hemos hablado muchas veces, a pesar de que la Biblia tiene una diversidad de autores, tiene una diversidad de tiempos, tiene una diversidad de acontecimientos, en medio de toda esa diversidad también hay una unidad, hay una unidad. Por lo tanto, los textos no se contradicen entre ellos mismos, al contrario, se complementan. Si nos damos cuenta desde el primer libro, que es el Génesis en adelante, es como una gran colcha que se va entretejiendo un libro con el otro. Y desafortunadamente estos libros, estos 7 libros deuterocanónicos o apócrifos que tenemos en la Biblia apostólica romana, sucede que esos libros tienen unas contradicciones entre los mismos escritos y lógicamente unas contradicciones contra el resto de las escrituras bíblicas. Y eso fue una de las grandes razones por las cuales no pudieron pertenecer al canon. Aparte de que algunos de ellos, los autores desconocidos, algunos de esos libros igualmente no tienen absolutamente nada de inspiración divina, sino al contrario, inspiración humana. ¿Sí? Por eso no están. Pero entonces estamos viendo un periodo de tiempo de aproximadamente 400 y tantos de años, desde el año 850 hasta el año 400 antes de Cristo, empezando con Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, preexílicos, Daniel, Ezequiel, Abdías, exílicos. Y ahora vamos a entrar a Ageo, Zacarías, Malaquías. Y con esto nosotros terminaríamos los profetas mayores y menores, tanto pre-exílicos, exílicos y post-exílicos. Muy bien. Vamos a arrancar aquí. Los profetas de la
reconstrucción del templo en la época medo-persa. Poco después de la caída de Babilonia, Ciro, rey de Persia, firmó un decreto revirtiendo la política de desarraigar de su hogar a los pueblos conquistados, una práctica que venía a través de los asirios y de los babilónicos por casi 200 años, 2 siglos. Ciro favoreció, si ustedes han leído los libros, ustedes saben que encontraron entre todos los libros uno que decía que había un decreto y favorecía al pueblo judío y a otros pueblos cautivos con una proclamación en la cual se les permitía regresar a su tierra natal. No es fácil después de tantos años de estar usted en un lugar en cautiverio, en una nación que no es la suya, regresar nuevamente con costumbres, posiblemente casados con personas que no eran de su misma, digámoslo, descendencia, ¿verdad? De su misma descendencia. Ciro, en este caso, como decíamos, favoreció a todos estos pueblos cautivos y les permitió entonces regresar a su tierra natal. Los judíos vuelven con mucho optimismo y alegría y comenzaron la tremenda tarea de la reconstrucción. Erigieron el altar y reconstruyeron el culto de Jerusalén. El optimismo también, ese optimismo dio paso igualmente al desaliento, los pobladores que estaban mezclados, como los samaritanos, eso es lo que veíamos ahora, veían a los judíos como vecinos hostiles, fueron víctimas de odios, lo que causó el abandono de la reconstrucción del templo por un tiempo. Hasta el reinado de Darío, que los judíos tuvieron las condiciones de renovar sus esfuerzos. Ahí está Sanbalat y hay una cantidad de enemigos que están ahí. Muy bien, vamos a lirar esto aquí. Oseas fue el último monarca del reino de Israel, reinó aproximadamente durante el periodo de 732 a 722 años antes de Cristo, impuesto por Tiglat-Pileser III, con soberanía reducida a Samaria. Se sublevó a la muerte de aquel y buscó la alianza de Egipto, pero fue derrotado por Salmanasar V, cegado y conducido como cautivo a Asiria. Aquí estamos viendo un tiempo de la época de oro de Israel, 20 años, como 70 años, y vemos como Israel estuvo prácticamente sin rey todo este tiempo, 50 años estuvo prácticamente sin rey, donde estuvieron Ageo, Zacarías, Malaquías. Es tremendo. Una nación sin capitán. Aquí vemos nuevamente los diferentes profetas que fueron enviados a los diferentes lugares, y en este momento nos vamos a centrar en Ageo, Zacarías y Malaquías. Mi hermana Camila, no la había saludado. Qué bueno que esté por aquí con nosotros. Voy a leer esta y le pido entonces el favor ahora a la hermana Camila y también al hermano Luis que nos lean unas de las diapositivas. En el año 522 antes de Cristo se está trazando más o menos el libro de este profeta Ageo, cuyo nombre significa festivo,
fue uno de los primeros profetas postexílicos. Ageo, contemporáneo de Zacarías. Eso lo podemos leer allá en referencia en el libro de Esdras, capítulo 5, 1 y 2. Fue el primer profeta posexílico en ejercer su ministerio en medio del remanente de Israel que había regresado, evidente que formaba parte del primer grupo que volvió de Babilonia a Judá. Tiene 2 capítulos y 38 versículos. Está apenas como para hacerse un buen devocional. ¿No es cierto? Apenas como para hacerse un buen devocional. Cortico y sustancioso. Su ministerio de este hombre consistió en reprender a los exiliados que habían regresado en vista de la demora en reconstruir el templo y al mismo tiempo también animarlos, exhortarlos, animarlos a comenzar el trabajo de la reconstrucción. Ageo predica a los que han vuelto del cautiverio, perdónenme, alentándoles a empezar a hacer esa reconstrucción, reedificación del templo. Acuérdense que el templo ha sido el centro religioso del pueblo de Israel, ¿no? Cuando en el año 70 igualmente fue acabado el pueblo del templo, de ese lugar santo, ese lugar de culto, de adoración, de sacrificio. Eso fue tremendo y eso ha sido tremendo hasta los días de hoy. Tremendo para, para el pueblo de Israel, para los judíos. Están esperando la reconstrucción nuevamente del templo y ya esos son los signos de los últimos tiempos de verdad. Enfatiza este profeta las consecuencias de la desobediencia, así como también las bendiciones de la obediencia. Perdónenme, que aquí tengo un error ortográfico. Cuando el pueblo da la prioridad a Dios, sí, siempre va a haber esas bendiciones. La casa es bendecida cuando hay obediencia. Y eso no solamente en aquellos tiempos. En estos tiempos sabemos perfectamente que la obediencia, la sujeción primeramente a Dios, pero también a nuestras autoridades siempre traerá bendición para nuestra casa, ¿sí? Pero y asimismo, lo contrario, la desobediencia a los mandatos, a la voluntad de Dios, la desobediencia, la rebeldía a nuestras autoridades espirituales en la tierra, también va a traer lo contrario de la bendición, que es que la maldición. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la corta profecía de él, por lo tanto, lo que se sabe y lo que se conoce de Ageo como autor es lo que conocemos que están en sus escritos. No más, no hay ninguna referencias históricas de pronto que nos puedan llevar a conocer más el personaje. Es mencionado como hemos visto brevemente allá en el libro de Esdras y en ambas formas o conjunciones, ocasiones, perdón, también en referencia con el profeta Zacarías. Acuérdense que Ageo y Zacarías son contemporáneos. Las listas de refugiados en estas no mencionan nada. O sea que no hay mucha información realmente, sino lo que se conoce en los escritos del libro. No hay indicaciones, como dice aquí, de parentela, si fue casado, si tuvo hijos, de qué linaje, de qué tribu venía él, tampoco se sabe. La historia tampoco proporciona un registro alguno de pronto de su ocupación antes de haber sido llamado como mensajero de Dios. Él es la única persona en el Antiguo Testamento con este nombre,
¿no? Aunque nombres similares aparecen. Y ahí vemos las referencias, ¿sí? Ageo, el capítulo 2, versículo 3, puede sugerir que él también había visto la gloria del templo de Salomón antes que fuera destruido, haciéndolo por lo menos de 70 años de edad cuando escribió la profecía. Qué bueno es que ahora que entramos en vacaciones y que ustedes ya se van a graduar, yo les invito a que todo este material que ustedes tienen, ahora con tiempo, sin tanta presión, digámoslo así, puedan volverlo a estudiar para que realmente podamos sacarle el mayor provecho posible que ustedes puedan coger y demorarse 1 o 2 meses estudiando todo este material, que es de mucha, mucha bendición. Muy bien, continuemos. Continuemos por acá. Crisis y desánimo del pueblo. Qué difícil es cuando el pueblo se desanima, ¿no es cierto? Y hoy en día también vemos como el pueblo, yo no sé si en las congregaciones de ustedes se ve muchas veces el desánimo a ciertas situaciones. Cuando los deportados entonces volvieron de Babilonia a Judá, en 537 a.C., encontraron pocos y desalentados habitantes. Poca gente y aparte de eso, desalentados, aburridos, desanimados. El territorio de Judá era pequeño en ese tiempo, imagínense 32 kilómetros, eso es muy pequeñito. Los que regresaron de Judá, perdón, estaban acostumbrados a las riquezas y los lujos de Babilonia, ahora encontraban que todo caído por pobreza por todo lado. El templo estaba en ruinas y los pueblos vecinos, entre ellos Samaria, eran hostiles. Qué difícil. Y hoy en día podríamos mirar también la situación de nuestro país. ¿Cuántas personas han sido desterradas de sus lugares naturales, de natalicio, donde ellos nacieron? Tuvieron que abandonar sus tierritas y ahora que pueden volver a regresar, se encuentran precisamente con que todo esto está acabado, todos los cultivos, toda la tierra, todo está acabado y lo habían dejado sembrado con riqueza y ahora encuentran todo igualmente tirado. Sí, esto sucede y ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad y Colombia no es la excepción. El templo estaba en ruinas, como hablábamos, los samarios y los judíos, ustedes saben que hasta el tiempo de Jesús había grandes conflictos con ellos. La construcción del templo estaba demorada, por lo tanto, su lugar de cultos, su lugar de sacrificios, su lugar donde adoraban a Jehová, lógicamente no estaba todavía. Y había varias razones, como vemos aquí, para ello. Las razones por las cuales se demoró la construcción del templo. Primero, durante la permanencia en Babilonia, los deportados se habían acostumbrado a no tener templo, por lo tanto ya no les hacía tanta falta, ¿no? Entonces cuando les dijeron, vamos a reconstruir el templo, dijeron, pero ¿para qué? Si nosotros ya estamos acostumbrados a adorar y hacer todo lo que tenemos que hacer a nuestro Dios sin necesidad de tener un templo. Aparte de, lógicamente, muchos de ellos ya habían caído, ¿qué? En la idolatría, ¿verdad? Porque es que si yo vivo 70 años en un lugar, pues, lógicamente yo también empiezo a adquirir las mismas costumbres que ellos. Entonces, una de las cuestiones era que ya ellos se habían acostumbrado a, a no tener templo, a adorar sin tener templo. La oposición de los samaritanos y las otras tribus vecinas también era una excusa. Sí, como eran hostiles y estaban
todo el tiempo molestándoles, entonces también había una excusa para aquellos que eran indiferentes para la reconstrucción o construcción del templo. La falta de cumplimiento de las primeras profecías referentes a la gloria de la restauración, sin duda, promovían también ese desarrollo a la indiferencia, ¿sí? Y a la incredulidad. Cuando un cumplimiento, cuando hay una profecía que no se cumple, ¿eso a qué lleva? A la incredulidad. Y esas incredulidades, ¿qué es lo que hace? Igualmente desmoraliza al pueblo. Sí, cuando hay una profecía que se lanza sobre la congregación, sobre el pueblo, sobre ese lugar, y es una profecía de ostentación, de riqueza, de edificación, de crecimiento, pero eso no se cumple. Por lo tanto, ¿qué sucede? Lógicamente el corazón se desanima, el corazón se desinfla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Precisamente la indiferencia, diciendo, no, fíjense que yo ya no voy a estar trabajando en eso, esas profecías no se cumplen. Y entonces viene esa indiferencia y la incredulidad. Los pocos recursos y la pobreza también son estas condiciones que muchas veces traen desánimo, la falta de los cosechos y la devastación. Es que donde hay guerra, siempre podemos decir, no hay victorioso. Cuando hay guerra, ninguno de los bandos es victorioso. Lo único que hay es devastación y muerte. Sí, que hicieron, y aparte de eso, los ejércitos que estuvieron y que pasaron por Israel, por Judá, todos esto lo que hicieron fue unas devastaciones, ¿no? Los ejércitos persas a su paso hacia Egipto habían acabado prácticamente con todo. Y entonces eso lógicamente trae unas sensaciones de desánimo que uno no quiere. Trasfondo histórico. El libro de Ageo contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Primero, Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa, a fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo. Entonces hay que ver los primeros capítulos de Esdras. Sí, para nosotros, perdónenme, para nosotros poder tener, yo creo que me pasé aquí. Bueno, permítanme un momentico. Esto ya está aquí. Bueno, en Esdras, en ambas ocasiones, en confusión, esto ya lo habíamos visto. Discúlpenme, por favor. Ahí estamos. Bajo Zorobabel. Sí, aquí sí estamos. Entonces, levanta a Ageo y a Zacarías, discúlpenme, por favor, que se me pasó la diapositiva, para animar al pueblo a reedificar, pero esto lo podemos también ver y sustentar en los primeros capítulos de Esdras. Entonces Dios levantó a estos 2 profetas simultáneamente, Ageo y Zacarías, para reanimarlos y subirles y bajarles la incredulidad, ¿verdad? Y que volvieron a creer en esas profecías. Los primeros capítulos de Esdras dan el contexto en el cual actuó Ageo. El libro contiene 4 profecías relacionadas, como hablábamos ahora, con la reedificación del templo. En la primera, exhorta al pueblo a proseguir, a darle ánimo. La segunda, consuela a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón. Cuando salieron, habían visto la gloria, la magnificencia, la grandeza del templo de Salomón. Todos, cuando hemos leído el Antiguo Testamento, cuando fue consagrado por Salomón el templo, sí, el templo de Salomón, todos nosotros hemos leído
todo lo que Salomón no dejó ningún detalle por fuera, ¿sí? Y la riqueza que le añadió a ese templo fue impresionante para ahora regresar y ver todo aquello caído, todo aquello destruido. Entonces, el consuelo, también es necesario el consuelo, ¿cierto? Y en el tercero anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo. En el cuarto, profecía, se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la promesa del futuro reino mesiánico. Muy bien. Voy a terminar aquí para que me ayuden. Estructura del libro. El libro consta básicamente de 4 mensajes, las 4 profecías. Primer mensaje del 1 al 11, reprensión por haber olvidado y descuidado la reconstrucción de la casa de Dios, mientras que cada cual buscaba su propia comodidad. ¿Sí? Eso es algo bien que pueden leer ahí en el 1, 12 al 15 y relata la respuesta positiva. Segundo, promesas relacionadas con la grandeza futura de la casa de Jehová. Tercero, llamamiento a la meditación para recordar el día en que se puso el nuevo cimiento. Cuarto, promesa de protección y bendición especial a Zorobabel. Muy bien. Mi hermano Luis, ya estás en casita. Amén, pastor, sí, señor. ¿Me quieres colaborar, por favor, aquí con Zacarías? Con mucho gusto, pastor. ¿Me Gracias. escuchan bien? Sí, señor, muy bien. El profeta Zacarías, año 520, 518 antes de Cristo. Zacarías, su nombre significa Él recuerda. 14 capítulos y 211 versículos. Zacarías era un profeta del linaje sacerdotal. Nació en Babilonia y fue asesinado en el área del templo en Jerusalén, según está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 35. Zacarías registra e interpreta las visiones que recibió de Dios. Sus mensajes son comunicados a los judíos que han vuelto del exilio. Algunos mensajes son dirigidos al sumo sacerdote y al gobernador. Zacarías profetiza acerca de la primera y segunda venida del Mesías y es un profeta de esperanza en medio de la desesperación. Muy bien. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, señor. Zacarías profetizó después que su pueblo regresó del exilio babilónico y lo ayudó a restaurar la comunidad en Jerusalén. Zacarías, como contemporáneo de Ageo, comenzó su ministerio en el segundo año de Darío I Citaspes, Sí. en el año 520 antes de Cristo. Sus mensajes cubren eventos que comienzan con la reedificación del templo y concluyen con el milenio. Propósito de Zacarías. Las profecías de Zacarías fueron dadas al pueblo que volvió de Babilonia. Estas personas ya habían respondido al mensaje de Ageo y habían reanudado la construcción del templo. Ahora Zacarías ministró, para su consuelo. Correcto. El profeta les habló de las abundantes futuras bendiciones de Dios sobre la nación. Esto llenó al pueblo de valor y esperanza. Muchas gracias, mi hermanito. Muchas gracias. Qué Sí, importante, señor. qué importante. Fíjense cómo la profecía trae exhortación, pero también trae ¿qué? Consolación. Y eso es algo que también nosotros tenemos que ser muy sabios, porque desafortunadamente estamos viviendo en una época en que nos resultan profetas por todos lados. Sí, y, y esto es delicado. Esto de ser la boca de Dios, mensajero de Dios, es delicado. Entonces nosotros tenemos que
tener claridad sobre los puntos cuando alguien viene a traer una profecía. Los profetas del Antiguo Testamento generalmente traían esos mensajes de, si no cambias, te va a suceder esto. Sí, no era precisamente prosperidad, no era prosperidad por ningún lado, sino al contrario, eran las exhortaciones, sí, para que las personas cambiaran, para que no viniese la ira de Dios sobre ellos. Es de tener mucho cuidado, sí, es de tener mucho cuidado porque hoy en día, que Dios me perdone si estoy hablando mal, pero muchas personas se autodenominan, perdonen, profetas, ¿sí? Y empiezan a lanzar una serie de profecías que no se cumplen y bueno, también trae mucha confusión y eso igualmente mueve muchas emociones. Eso es muy delicado, ¿sí? Yo siempre he dicho que ser la voz de Dios en la tierra es de mucho cuidado, ¿sí? Porque estamos primeramente hablando lo que nuestro Padre Dios quiere que nosotros llevemos como mensaje. Y yo me atrevo a decir que el profeta, cuando el profeta se sube, es porque trae un mensaje de Dios para arrepentimiento. ¿Sí? Es un mensaje de Dios donde dice, te envío este profeta porque no quiero que tú te pierdas, por lo tanto necesitas hacer esto y aquello, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense que hay un consuelo. Sí, si tú haces esto, si haces esto, va a venir la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿Ya? Entonces, sigamos aquí. Comenzó Zacarías su ministerio unos meses después de Ageo, que Ageo, perdón, hablara al pueblo acerca del descuido, de la falta de deseos de reconstruir el templo. Comenzó su profecía con una breve lección de historia, recordó a Israel que sus antecesores habían pagado un alto precio por sus pecados. Sí, lo que estábamos hablando ahorita. Los profetas iban y les decían, cuidado, acuérdense lo que sucedió Jonás con Nínive, ¿sí? Pero fíjense que a pesar de todo, Dios, la salvación de Dios, aunque hay un pueblo escogido de Dios, pero la salvación de Dios es para toda la humanidad. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Eh, entonces, la profecía, como les digo, es en este caso, este hombre les viene y les dice, acuérdense de sus antecesores, que se les dijo, pero pagaron un alto precio, ¿por qué? Porque, porque no se arrepintieron por la desobediencia, la rebeldía, la murmuración, sí, por todo ese tipo de cosas. Habían desobedecido la ley, rechazado la reprensión de los profetas, sí, y sufrido el exilio como resultado de todo ello. Hay algo que tenemos que entender y es que Dios nunca va a actuar en contra de su pueblo o en contra de alguno de sus hijos sin antes anunciarle, sin antes darle la oportunidad de enderezar su caminar. Porque lo que menos quiere el Señor es indudablemente irnos a nosotros y que nosotros nos vaya mal. El Señor quiere siempre bendición para nosotros, pero somos nosotros los que desobedecemos y rechazamos la reprensión y no escuchamos a aquellas palabras que muchas veces llegan a nuestras vidas diciéndonos tienes que cambiar, arrepiéntete y cambia lo que estás haciendo porque si no va a venir esto y esto sobre tu vida. Sí, y esta gente no quiso escuchar, rechazó las reprensiones y ¿qué fue lo que sufrió? El exilio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la condición, si Israel quería experimentar la bendición del Señor, debía volverse del pecado. ¿A qué? Al Señor. ¿Sí? Ahí está, clarito.
Si usted quiere ver la bendición de Dios sobre su vida, entonces aquello que está, que no le gusta al Señor sobre su vida, eso es lo que usted tiene que dejar. Y Dios, vuelvo y lo digo, siempre, antes de que venga la ira o la reprensión de Dios, la disciplina de Dios sobre nuestras vidas, siempre el Señor nos va a anunciar antes y nos va a mostrar. Va a decir, estás mal aquí, estás mal aquí. Si no corriges, entonces va a venir sobre tu vida esta y esta y esta situación. Ya somos nosotros personalmente, como su pueblo, como sus hijos, si tomamos la determinación de cambiar o no tomamos la determinación de cambiar. Y permítanme decirles una cosa. Un error no se comete dos veces. ¿Sí? Un error no se comete dos veces. Uno aprende del primer error, pero un error no se comete dos veces. La siguiente, la segunda vez que usted comete el error, ya no es un error, sino una decisión suya y mía. O sea, es decisión. Ya no viene a ser un error. Entonces, tengamos cuidado con cuando el Señor nos está hablando. Y los profetas precisamente hacían eso. ¿Sí? Los profetas eran estos hombres. La visión nocturna de Zacarías, la primera sección principal de la profecía, en sus visiones nocturnas, Zacarías recibió todas estas visiones en una noche y contiene una gran diversidad de información acerca del futuro de la nación. Las visiones son sumamente simbólicas, es los simbolismos. Acuérdense que todo este tipo de profecías, incluyendo las de los profetas exílicos, especialmente Daniel, son muy llenas de simbolismos. Zacarías necesitó la ayuda aquí del celestial para poderlas comprender. La primera visión, miramos la primera visión rápidamente, en la que el profeta ve a un varón de pie entre unos mirtos, se le ve la sujeción de Israel bajo las naciones gentiles. ¿Sí? La visión también comunica la certidumbre de que un día Dios pondrá fin al dominio gentil. Segundo, la visión de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros comunica las mismas verdades fundamentales que encontramos también en Daniel, como estábamos hablando ahorita. Información concerniente al curso básico de los poderes mundiales gentiles. La tercera visión mira adelante hacia ese maravilloso tiempo cuando el Mesías estará presente. Perdónenme. Ay, ay, ay. El Mesías estará. Uy, uy, uy. Me pasó. Aquí está. El Mesías estará presente, perdónenme. Jerusalén será reedificada, Israel será un canal de bendición. Cuarta visión. La cuarta visión, que es clave, Zacarías vio el sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles, de pie, delante del Señor. Josué representaba a la nación de Israel en su posición de sumo sacerdotal, de sumo sacerdocio. Pero puesto que Israel estaba contaminada por sus pecados, ¿cómo puede Dios entonces hacer algo por un pueblo pecaminoso Israel? ¿Cómo? ¿Cierto? Y lo mismo puede ser con nosotros. ¿Cuántas veces vemos que de pronto alguien de nuestra familia, algún hermanito en Cristo, le amarra las manos a Dios, su vida precisamente no está bien delante de los caminos y los pretextos y los preceptos, perdón, de nuestro Señor? La respuesta que se da a esta visión es que algún día Dios intervendrá y dará a su pueblo esas ropas limpias, lo que llamamos la justicia, ¿sí? Lino fino, blanco, y los volverá a establecer como nación sumo sacerdotal. Entonces, la mitra, que la conocemos, representa ese papel. Quinta visión nocturna es el calendario y unos olivos. Los olivos suministran la fuente inagotable de aceite
Los olivos son las aceitunas para los candelabros y ese era el aceite que se utilizaba. Simboliza eh, la divina capacitación para el servicio, la cual contesta a una pregunta de si Israel iría a recibir eh, ese privilegio, ese poder para el ministerio y para este ministerio del Señor. Es interesante notar, como dice aquí el texto en la diapositiva, la estrecha relación entre esta visión y los dos testigos del Apocalipsis. Ahí les dejo para que se la lean. Ahí les dejo para que miren, porque esto es importante que nosotros estemos mirando. Acordémonos, todas estas, hay cosas que todavía hay profecías que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, son actuales y hay algunas que se están cumpliendo en este momento. La sexta es el rollo volante, representa el juicio y la remoción de los pecadores del reinado del Mesías. La mujer en la Efa habla de la eliminación de la religión corrupta en el futuro. La visión nocturna final de Zacarías se refiere nada más ni nada menos de las invasiones gentiles de Israel que despertarán a la nación. La primera sección principal termina con qué? Con la coronación del sumo sacerdote Josué. Josué representa el día cuando el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, el gran sacerdote y rey, aparecerá y gobernará. Estamos hablando de la segunda venida. Son todavía profecías que todavía no se han cumplido, pero que sabemos que se cumplen. Muy bien. Y vamos con la última, y le voy a pedir el favor a la hermana Camila que nos colabore con este último profeta, Malaquías. Amén, pastor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Bien, sí, Adelante, señor. por Muchas favor. gracias. Dice aquí el profeta Malaquías, año 450 a 400 antes de Cristo. Malaquías, pues su nombre significa el recuerda. Tiene 4 capítulos y 55 versículos. Autor y fecha. La Biblia no consigna datos personales en cuanto al autor, ni siquiera en su propia profecía. Ni aún así, ni aún se puede asegurar con certeza que hubiera un profeta de este nombre y que Malaquías bien podría ser el título. Me imagino que está en el capítulo Los tres versículos. 3, Sí, versículo 1. correcto, del profeta. ¿Cómo lo indica la Septuaginta? En cuanto a la fecha de la escritura de la profecía de Malaquías, el texto indica que el templo ya había sido reconstruido y se ofrecían sacrificios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 7 al 10 y en el 3, versículo 1. Además, había un gobernador persa que primera de, perdón, Malaquías 1:8, ¿qué significa eso ahí? Sí, señor, ¿qué significa? TM, Dice que, sí, señor. tiempo de Malaquías. Igual. Ok. Así que Malaquías pudo haber escrito durante el tiempo en que Nehemías salió de Jerusalén y estuvo nuevamente con Artajerjes, Nehemías 13, versículo 6. Cerca de 435 años Ah, después de Cristo, sin embargo, ¿sí? Antes de... Antes de Cristo, antes de Cristo, sin embargo, es más común sugerir una fecha anterior a Esdras y Nehemías, como el, perdón, 450. Como el... como, ok, bueno, Bueno, sí, señor. una preguntita que no tiene que ver con los profetas, pero yo sé que ustedes, como grandes estudiosos de la Biblia, la saben. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Ay, qué silencio, ¿no? Bendito Dios.
Bendito sea el Señor. Por acá me dice mi esposo que es una traducción bíblica. Sí, sí es la traducción bíblica. ¿De qué a qué? ¿Del Antiguo Testamento a qué? Al griego. Cierto. Muy bien. Vamos. Y la Vulgata es igualmente la traducción al latín. Muy bien. Malaquías, mi mensajero o mensajero de Jehová. Ese es uno de los títulos que tiene o significados. Duodécimo y último de los profetas menores escrito para condenar la baja condición moral y religiosa entre los judíos. Condición que era parecida a las situaciones que Esdras y Nehemías atacaron. Malaquías predicó entre las dos veces en que Nehemías fue gobernador de Judá, o sea, por allá en el 432 al 420. Este Malaquías comienza con la declaración de que el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Sí? Estas son las palabras que representan esa relación entre Dios y su pueblo y de una mala relación, una relación de odio a una relación fuerte y positiva en amor. Profetiza la venida de Juan el Bautista. Uy, perdónenme que a mí se me está... a ver, yo veo aquí. Ya. Profetiza la venida de Juan el Bautista y termina el libro con la promesa del juicio para el impío o el pecador y la esperanza para todos los que se arrepienten del pecado y acuden al Señor. Conocemos que aquel que confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, se aparta, aquel recibe ¿qué? Misericordia. Sí, eso también lo vemos. Entonces, ese es, y nos podríamos preguntar muchas cosas acerca de personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Perdónenme que se me apagó la esta. Personajes del Antiguo Testamento que en vez de decirle al Señor, Señor, yo he pecado, yo cometí esto, y arrepentirse y apartarse, sí, para recibir misericordia de parte del Señor. Pero aquel que tiene corazón de odio, aquel que tiene corazón altivo, el Señor los mira de lejos. Sí, el Señor los mira de lejos. Aquellos que a pesar de saber que hicieron lo malo, no les importa. Entonces aquellos el Señor los mira de lejos. Y viene el juicio de Dios sobre aquellos. Y sobre las naciones. Sí, sobre las naciones. Muy bien. El marco histórico del libro de Malaquías está dirigido a la nación de Judá. Casi 100 años después de su regreso de Babilonia, la gente había tenido gran entusiasmo en cuanto a la reconstrucción de Jerusalén, el templo y la restauración del culto, ¿verdad? Pero todos conocemos que desafortunadamente el ser humano y todos los seres humanos arrancamos muy animosos, con mucho entusiasmo. Sí, todos arrancamos nuestro caminar con Cristo muy entusiasmados, con mucho ánimo. Y a mitad de la carrera, ¿qué sucede? Ese ánimo empieza ¿a qué? A desvanecerse. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es cómo comienzas, sino cómo terminamos. ¿Sí? Entonces, había mucho entusiasmo, sí, había mucho entusiasmo al comienzo, pero ese entusiasmo empezó a desvanecerse. A todos nos pasa. Sí, pero no podemos quedarnos en qué? En el desánimo. Tenemos que volver a levantarnos. Vuelvo y digo, esto no es una carrera de velocidad, no es el que más rápido llegue, sino que tengamos esa resistencia
¿sí? Es una carrera, es una maratón. La maratón es una resistencia. Entonces, no es como arranque, sino como termino. Empezaron a dudar del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? ¿Cuántas veces, muchas veces decimos, no, es que definitivamente a mí el Señor me olvidó, ¿verdad? Y el Señor nunca, nunca se olvida de nosotros. Nosotros tenemos que tener claridad de estar automirándonos para que realmente mi vida y autocuestionándome si mi vida delante del Señor está bien. Sí, porque muchas veces el peor de los enemigos somos nosotros mismos. Entonces, ya no vacilaban en sacrificar animales con defectos, sabiendo que estaban haciendo lo malo delante del Señor, sabiendo que el Señor no le gustaba, pero a pesar de eso, entonces empezaron a sacrificar animales inmundos, a retener sus diezmos y ofrendas. Y esto es peligrosísimo hoy en día, y esto hay que enseñarle a las personas también. Nunca pongas en el sobre de los diezmos una cifra que no sea la verdadera de los diezmos. ¿Sí? Nunca pongas en los diezmos, si vas a dar diezmos, debemos dar el diezmo como es, de lo que es, no de lo que me sobra, sino de lo que recibí, y que sea el diezmo real. ¿Sí? Porque puede ser que nosotros podamos confundir al pastor, podamos confundir al concilio, pero a Dios no lo podemos confundir. Ananías y Zafira, cuidado con eso. Si usted no va a entregar el diezmo completo, pues más bien entregue una ofrenda. Pero si no vamos a entregar el diezmo como es tal, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Sí? A Dios no se lo puede burlar. Malaquías es un llamado a una adoración genuina y sincera. Muy bien. ¿Cómo se puede dividir este libro? En tres partes. Primera, es una reprensión por la falta de gratitud a Dios como pueblo escogido. La segunda, la contaminación religiosa. La deshonra del nombre de Dios con ofrendas no aceptables, defectuosas, inaceptables. ¿Sí? Y al conceptuar el culto como carga pesada. Qué duro es cuando usted empieza a sentir que ir a los días de culto se vuelven una carga pesada. Las cosas en el Señor lo hacemos por convicción y con amor, no por obligación. Sí, el día que a usted se le convierta el ir al culto, ¿en qué pereza? Ese día es bueno que usted se quede en casita, se arrepienta delante del Señor y le diga, Señor, perdóneme. Sí, pero las cosas no lo hacemos como una carga pesada. Los que tienen mayor responsabilidad son los líderes espirituales. Sí, el líder, el pastor, los del concilio, no es que tengan mayores privilegios, no, tienen mayores responsabilidades. Los que estamos en un lugar allá arriba de privilegio, ¿cómo le digo yo? De liderazgo espiritual, llámese pastor, llámese líder, llámese lo que usted quiera. No tenemos beneficios mayores. No es que porque tengo un rótulo, entonces yo soy mejor o mayor que el otro. No, yo lo que tengo es mayor responsabilidad de ser un testimonio real para los demás y empezar a mostrar el carácter de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Los líderes no tenemos beneficios, tenemos responsabilidades. Entonces, la advertencia viene también el castigo como resultado de lo que estaban haciendo. Los matrimonios mixtos con los que no son judíos profanan el pacto con Dios, puesto que Israel es un pueblo apartado. Esto es una cosa muy compleja. Sí, estos matrimonios mixtos.
Y de hecho todavía en el pueblo ortodoxo, el pueblo judío ortodoxo, no permiten que por más que usted se circuncide, porque hoy en día todavía el pueblo ortodoxo, el pueblo judío ortodoxo, todavía está en ese pacto de la circuncisión. Y entonces a los varones, en la primera semana, a los 8 días de nacido, le cortan el prepucio. ¿Sí? Y si usted de una forma u otra quiere casarse con una judía, sí, lo que tiene que hacer. Y si esta persona, si la familia son ortodoxos o algo así, o por lo menos están dentro del judaísmo, digámoslo así, le dicen a usted, usted quiere casarse con mi hija, tiene que circuncidarse. Sí, entonces también existía la infidelidad conyugal, que había llegado a ser ¿qué? ¿Cómo? A veces hay cosas que se vuelven costumbre, ¿sí? Ya las empezamos a ver bien. Es como nosotros, a veces ver tanta violencia en Colombia, ver tanta violencia en Colombia, a veces se nos ha vuelto tan de costumbre, ¿sí? Tan de costumbre. Y eso no puede ser así. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar orando para que eso cambie. Nosotros nos podemos acostumbrar, así, igual, en las infidelidades. Sabemos que Dios aborrece todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y cuando usted está dando una adoración al Señor, que la ofrenda que nosotros estamos dando al Señor sea aceptable. Nosotros sabemos muy bien cuándo estamos haciendo las cosas bien para el Señor. La tercera representa las promesas de Israel. Prevé las dos venidas del Mesías. Con relación a la primera, anuncia la venida del precursor, Juan Bautista. Con relación a la segunda, el juicio venidero. Luego hace un llamado al arrepentimiento y condena el robo que cometen los judíos al no dar los diezmos y ofrendas. Sí, pero siempre hay un remanente fiel que Dios reconoce. Para ellos siempre, para esos remanentes fieles al pacto, a las leyes, a los mandamientos de Dios, siempre habrá promesas especiales de parte de Dios. Muy bien, mis hermanos, hermanas, compañeros de estudio, no me queda más sino agradecerles la atención y desear que Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente en sabiduría y conocimiento de su santa y bendita palabra. Hasta aquí, profetas, mayores, menores, preexílicos, exílicos y postexílicos. Permítanme, yo paro aquí y